Bienvenidos a Paleopolítica. Hoy Alberto nos va a hablar de la hidra, que es algo que él ha hecho y que nos ha parecido interesante tanto a Bruno y a mí, por eso estamos aquí. Creo que les va a parecer interesante a todos los que ven Paleopolítica. Así que vamos con él. Estos días he estado enseñando esta pequeña obra, esta composición. Esta composición a algunos amigos y conocidos y me preguntaban de qué se trataba todo esto, a qué venía y demás. Y claro, puede dar lugar a algunos equívocos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la esvástica. Sí. Que está a la derecha de Estrógira. Y es el símbolo sagrado del budismo. Asimismo, tenemos en la parte superior la cruz de Satán. Digamos, ¿qué clase de herejía estamos contemplando, ¿no? Bueno, pues durante largo tiempo he pensado cómo llevar adelante esa esperanza que tienen muchos, que tenemos algunos, de una ideología, una fe, un sistema de ideas, una filosofía que combine los valores del catolicismo y su potencia para una sociedad de confianza, de paz y de diversidad y sobre todo de amor que permite el catolicismo. Pero para llegar a tal catolicismo es necesario una sociedad muy sofisticada que solo empezó a darse a partir del Imperio Español, de la monarquía hispánica y de sus avances, tanto filosóficos como teológicos y sobre todo políticos. Porque yo siempre he pensado que es sobre el Imperio Hispánico sobre el que se construye la modernidad, siendo Cervantes su mayor representante, la mayor referencia respecto a esto. Entonces, lo que yo buscaba es un catolicismo materialista, es decir, la combinación entre el libertarismo y el catolicismo. Para que se pudiera dar esto, por supuesto, la acumulación de capital y la especulación tienen que darse como medio para un fin, que siempre el fin es el mismo, que es el prójimo. Es decir, siempre para ofrecer, siempre para producir, siempre para el prójimo, para una sociedad mejor, siempre con unas dudas morales cristianas. Y esa moralidad cristiana no tiene por qué mantenerse, estática y preservada a capa y espada en una concepción materialista de la teología católica. El paso no era tan complicado de dar, puesto que la teología católica ya es la más materialista de las religiones. Entonces, hay que explicarlo todo esto. Bien. Las bases filosóficas que rebasan realmente la filosofía y entran pero vuelven de nuevo a la filosofía desde la física teórica son, por supuesto, la teoría del todo de Penrose, es decir, una base, una interpretación de la misma. Porque, vamos a ver, Penrose hace una convergencia, llega a una convergencia entre la teoría por favor. Relatividad general y la física cuántica. Vale, sí, una cosita sobre Penrose, que no explico aquí. Vamos a ver, lo que dice Penrose para explicar el libre albedrío es que nosotros, digamos, viajaríamos al futuro y volveríamos desde el futuro. Es decir, todo estaría completamente determinado
cuánticamente por las interferencias entre las ondas y las resistencias y todo este tipo de cosas, todo estaría perfectamente materialmente terminado. No obstante, las reacciones y las acciones, digamos que funcionarían en un tiempo de tal manera, según sostiene Penrose y demás, que la conciencia, que sería la tecnología que desea desarrollar, que pretende desarrollar la vida, y en ese sentido el ser humano sería la forma de vida más desarrollada, que tiene la tecnología para hacer tiene esta tecnología más desarrollada que es para, digamos, viajar al futuro y volver desde el futuro. Es lo que dice Penrose, que él puede reaccionar a cosas de las que no debería poder reaccionar dentro del materialismo con un libre albedrío. O sea, es como ir y volver del futuro, mientras el futuro colapsa en el presente. Una cosa de esa manera. O sea, una interferencia consigo mismo, y una interferencia cuántica. Bueno, y ya está, dale. Por la cual explica la consciencia como la vibración ordenada de la energía. O sea, una forma que sigue un patrón, una información. Entonces, la información es para Penrose la conciencia, y esa información es la que está dentro del ser humano y es lo que, digamos, le permite llegar a lo que Penrose entiende que es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bien, aquí Penrose parte, pues, digamos, de Dirac y de un físico teórico de referencia aquí que me gusta es un Seeker. Él entra en todos estos temas y habla del error de Einstein de tomar a Minkowski, que era el camino fácil para un espacio-tiempo curvado que permitía una velocidad de la luz siempre constante, cuando la primera teoría de Einstein era una velocidad de luz variable en un espacio plano. Entonces, que digamos, en Minkowski el tiempo es una dimensión espacial más. Y otros pensadores, otros físicos teóricos de teorías VLV, de velocidad de luz variable, sostienen que el universo es plano. Bueno, es, digamos, plano. Pero que no funciona con la curvatura, es decir, que el tiempo no curva el espacio. Entonces, el tiempo no es espacio. ¿Qué es el tiempo si no es espacio? Si no funciona como un espacio. Entonces, ahí es donde entra la idea del cuaternión y la idea de la mónada de Leibniz, que es que el tiempo es lo que no es espacio. ¿Qué es lo que no es espacio? Lo que deja de ser espacio. Es decir, es lo que cambia. Es lo que está... es el espacio que deja de ser, ya no es espacio, se vuelve tiempo, hasta que deja de ser, digamos, de una forma fractal, pero un fractal real. Es decir, que pasa desde las 3 dimensiones hasta la de 0 a través de un gradiente. Y digamos, esa mónada, ese cuaternión, sería la expansión del espacio por el tiempo, que no es otra cosa que lo que no es espacio. Bueno, y así. Entonces, ¿qué sería Dios en esta idea? En esta idea Dios formalmente sería el punto de convergencia y divergencia del todo. Es decir, es el alfa y el omega del discurso filosófico. Es donde empieza todo discurso filosófico hasta que, claro, se desmonta y donde acaba todo discurso filosófico. No cabe discurso filosófico en estas coordenadas. Eso sería Dios. Entonces, nosotros estaríamos siempre por detrás de Dios en un presente que no es tal, sino que es un pasado. El único presente sería Dios. De esa manera, Dios no es el mundo, pero sí es materia. Desde esta concepción, claro está, la materia y la forma sería... la forma sería las vestimentas, las máscaras de Dios, y la materia sería lo que de verdad ocurre por detrás. Y además ocurre detrás de Dios, es decir, también Dios está ahí como una luz que ciega, que es todo junto, todo lisado, pero no es tal, porque hay que descubrir las diversas capas que tiene y todo este tema materialista. Entonces, de esta manera, la razón sería la forma, digamos, el arcángel Chamuel sería la forma de alcanzar la luz de la razón. Y la búsqueda de la luz de la razón es la búsqueda de Dios. Pero, digamos, la luz de la razón ciega en su última instancia. Digamos, en ese momento, la luz de la razón sería Lucifer.
Entonces, aquellos que superan la luz de la razón y no les ciega la luz, pueden sentarse ante el Padre y el Hijo y escuchar las revelaciones. Entonces, ¿esto qué vendría a decir? Pues vendría a decir que Lucifer y Rafael serían el mismo personaje mitológico, el mismo personaje teológico de esta teología católico-materialista. Entonces, que además sería un catolicismo dialéctico, obviamente, porque aquí tendríamos, vale, a ver, ¿se ve? Vale, sí. Tendríamos aquí a los 3 arcángeles. Tendríamos aquí a Gabriel con su cruz, la cruz de Satán, porque serían Lucifer y Gabriel el mismo. Tenemos a Miguel en su dialéctica de guerra y paz y a Gabriel en su dialéctica de odio y amor. Bien, y esto, claro, la idea ahora tal sería que el Dios al que se refiere tanto Buda como Cristo serían el mismo, pero desde diferentes interpretaciones. Y así quedaría absorbido este símbolo sagrado del budismo, que hace referencia a los ciclos. O sea, es una rueda que gira con los ciclos del La tiempo. obra de Dios es la revolución. La obra de Dios. Di, Alberto. Decía que la obra de Dios es la revolución. Es la obra de Dios, los ciclos son la obra de Dios. Y luego el cuerpo de Cristo, que es, o sea, lo quiere Dios. Dios quiere la dialéctica entre vida y muerte. La obra de Dios y el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, en esta teología, Cristo sería el capital. Cristo sería el sacrificio por el prójimo, por ofrecer y por producir. Y ese sacrificio de ahorro, de trabajo, esfuerzo y en paz y buscando poner la otra mejilla y la concordancia a pesar de las dificultades, y eso implica muchísimo sacrificio. Eso a la larga, lo que te dice el cuerpo de Cristo, lo que te dice el símbolo, es que genera la máquina de hacer pan y la multiplicación de los panes y los peces. Quiero decir, porque este símbolo es el símbolo es una bolsa de monedas, es un pan y es un pez. Bueno, es decir, es la riqueza que se obtiene al final del esfuerzo y de todo esto. Y a ver, sí, dice fuerza y honor porque sobre todo la bandera esta que yo estaba componiendo, esta composición que yo realizaba, era para una fuerza de paz, era para una corporación que protegiera los diferentes territorios hispanos de sus enemigos. Una armada, pero que no fuera invencible, que fuera invencible, pero que no... Ahí. Vale, entonces ya ahora podemos ir al detalle. Si no me equivoco, esto sigue grabando, todo va bien. Supongo, dentro de lo que digo, que ahora ya alcanzará unos niveles de locura muy serios y muy... ¿Pero qué le pasa a este hombre? Y yo lo siento, pero me parece que son unas ideas interesantes para compartir. Entonces, miremos el seraf. Por ejemplo, el seraf. El seraf está compuesto de alas, pero está vacío. O sea, son manos rezando, manos pidiendo a Dios. Ya veremos por qué hay una rosa. Manos pidiendo a Dios. Y invertidas. Son alas, manos y fuego. Es decir, son... la idea del seraf... bueno, perdón, tengo que explicar qué es un seraf y qué son los querubín, que son sobre lo que está basado esto. Un querubín y un seraf, digamos que Dios, para hacerlos, hace una especie de masa con pegamento y papel, que sería, claro, el dibujo, que sería lo que estoy yo haciendo aquí, una masa de papel, de palabra de Dios sagrada y pegamento y le da forma de... En el caso del seraf son 4, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5 pares de alas que lo componen, puestos de esta forma, con esta composición. Y
y está ardiendo. ¿Sí? Hay un fuego que siempre lo quema, pero que nunca termina de hacerlo arder, claro. Que es lo que le da vida. Ahí tiene ojos, tiene un ojo central y muchos ojos también en todas las alas. Aquí no hay tantos ojos. De hecho, lo que en realidad encierra este dibujo es la simetría que genera un cáliz. Hay un cáliz escondido aquí y era interesante resaltarlo. Pero el seraf está vacío porque en esta idea materialista, el seraf solo es la representación de un fuego interno, una fuerza interna, una potencia interna por hacer, pero inmanente. Vale. Entonces, los querubín son eran unos ángeles que tenían todas estas alas, un par, dos pares, tres pares de alas, y luego abajo no tenían nada, estaba vacío, en las escrituras estaba vacío. Entonces yo ahí pensé primero en ángeles y luego pensé en Rosalía, y entonces empecé a pensar en mariposas. Entonces pensé que aquello estaba vacío para que yo pudiera poner unas alas de mariposa, porque entonces el ángel se convertía en un ángel de transformación. Se convertía en un dios, en un ángel de un dios materialista. Y la idea que me había dado Rosalía era tan buena que yo seguía adelante con ello. Completando así a los querubín en esta nueva teología. Y los querubín tienen una cabeza humana, una cabeza, no tienen una cabeza de flamenco, sino que tienen una cabeza de águila. Luego tienen una cabeza de toro y una cabeza, o vaca, y una cabeza de león. Y ahora entraré en detalle sobre el tema. Vamos a ver. La idea es que Gabriel y Miguel dan lugar a la Hidra, a esta corporación de paz. Esta corporación de paz son 24 cabezas de un plesiosaurus, porque claro, es una idea materialista. Y las columnas de España y todo esto. Y Parampa también es en honor de Rosalía, que es ser lo más, la hostia y demás. Luego tiene la cita a Job, a la cita bíblica de rigor, a Job 29-19, que ya que lo menciono, pues la cito. Mi raíz se extiende, esto es la Biblia de las Américas, mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Lo interesante, vamos a decir, es que a ver, había 634, la palabra agua queda citada en la Biblia 634 veces. Y la número 317 es en la mitad de las aguas, es esta. Es una cita interesante porque dice en los párrafos anteriores: entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo es siempre nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Es decir, en transformación, agua, o sea, bueno, en fin, una cita muy interesante. En fin, justo donde tenían que estar. Claro, queda explicar un par de dibujos o puedo entrar ya directamente con los querubines. Veamos, voy a explicar obviamente, los símbolos que aparecen en la cruz de Andrés son los 12 apóstoles. Pedro, Santiago, Juan, Andrés y etcétera. Están todos aquí. Bien, creo que lo mejor es que explique el asunto que yo admito, a ver, yo eximo de cualquier responsabilidad que pueda tener Rosalía en estos asuntos, estas ideas políticas y filosóficas completamente heréticas y peligrosas y que nadie debería relacionar con ella de ninguna manera. Ella simplemente es una víctima de mi
de mi arte, nada más. Em, entonces, aquí en Gabriel, a ver, la idea era que si era un catolicismo materialista, necesitaba un amor que fuera material, que fuera carnal, que fuera entre un hombre y una mujer, porque entre ellos ocurre el, el trono, o sea, el último ángel, el Offenheim, no sé cómo se dice, en Offenheim, no sé cómo se dice, el nuevo ser, la renovación, la síntesis de las luchas dialécticas, la síntesis final, que daba lugar a un nuevo ser. Entonces, ese ser, en el caso de esta representación entre Gabriel y Miguel, era la hidra. Pero en el caso de un hombre y una mujer, y ese hombre y la mujer tenían que ser materiales y reales y tangibles, pues en este caso era yo mismo y Rosalía, porque claro, esta composición es una declaración de amor y una proposición de matrimonio, porque claro, el anillo de oro rosa, es un anillo pues de matrimonio. Y hay un anillo tanto en ambos querubines como en el seraf. Lo cual es, pues eso, muy, muy siniestro, pero en fin, era parte de la composición. Y más que eso, pero bueno, yo entiendo que esto puede parecer pues muy... A ver, entonces, cuando piensas en el tema, de Rosalía, digamos, y profundizas en sus letras y en su música, te das cuenta no solo de que ella es la emperatriz de Occidente en cuanto a norma musical imperante, sino que pues es una mujer perfecta única en cuanto a todo lo que yo puedo aspirar en una mujer. Entonces, irresistible para mí. Entonces, lo que hice fue mancillar su rostro con esta imagen, en la cual yo la convierto en una diosa, porque claro, tomas simétricamente su rostro de la anterior imagen y lo colocas, lo duplicas. Y entonces aparece una Rosalía como angelical, pero al mismo tiempo que ya no es humana. Entonces me pareció un efecto muy bueno para que fuera un ángel. Pero claro, luego vi que su simetría era tan interesante que podía convertirse en una diosa. Entonces había que darle a Rosalía lo que ella pedía, que era flores azules quilates. Y ella con eso se refería a dinero y diamantes, pero yo no tengo ni diamantes, lo que sí que tenía era estrellas y eso es lo que le di. Porque lo que dibujé, este es la mariposa de Motomami que ella ha puesto pues eso, en su último proyecto. Entonces la coloqué en su cara y dibujé sobre ella las coordenadas de cáncer. Aquí está el cúmulo del pesebre. Entonces, el mapa estelar va de la siguiente manera. Si tú vas desde Y Cancri a Iota Cancri, sigues tal línea, llegas a Z Úrsula mayor, que está en el centro de la Osa menor. Si vas desde Y Cancri a Chi Cancri, llegas a Andrómeda. Si vas desde Delta Cancri a Beta Cancri, llegas a Nebúcula mayor y finalmente desde Delta Cancri a Alfa Cancri llegas a Cruz. Entonces ella estaba rodeada de estrellas. El mapa estelar es trampa aquí porque desde Delta Y no llegas a Nebula América ni a las Pléyades, pero siguiendo esa línea te las encuentras a ambos lados. Finalmente, después de darle las estrellas, pues le afirmé con mi rostro porque esta era mi obra al volverla a hacer a ella como a un ángel, como a una diosa entre las constelaciones. Le puse mi nombre y ese es mi nombre, Alberto San Juan Benito González, ASG. Y claro, ella tiene aquí la rosa y tiene Rosalía Vilar Tobella,
y este tipo de cosas. Todo muy creepy por mi parte. Pero, en fin. El resultado era este. Ella convertida en ángel. Y tiene su leona africana, su torita catalana, el flamenco. Y aquí hay un toro gallego y un león blanco. Y me parecía bastante bonito. Eso es con respecto a esa parte del dibujo. Entonces, no hay más que decir, no hay más que decir sobre eso. Entonces, la parte inferior tenemos el gravitas, sobre el cual todo gravita, sobre lo cual todo se sostiene, que es las fuentes y las flores. Es decir, los adultos y la familia y la catequesis para los niños, digamos, la familia, la estructura fractal de la sociedad católica en sus celebraciones. Pan, agua, partir el pan y todas estas cosas. Compartir y celebrar. Entonces, por eso el gravitas son las fuentes y las flores. Y eso el gravitas gravetiense de los mamuts, porque son la primera fase o la primera etapa de la evolución humana, la cual los hombres adoraban a las mujeres y traían Venus para ellas. Claro, es la mujer como fruto de vida, y esta es una etapa de la humanidad en la que los seres humanos, pues, aparte de vivir en Ucrania, en España y en torno al Mediterráneo, cazaban mamuts, construían todo tipo de indumentaria y todo tipo de herramientas de hueso, y siempre seguían los ríos. Buscando las mejores zonas para vivir. Entonces, finalmente llega el nombre de la hidra, es Hidra mediacua, y aquí tenemos Hidra mediacua ultramarina, la corporación, el protectorado, digamos. Y tenemos el símbolo. Es todo por producir, todo por ofrecer, pero no todo por demandar. Las tres cruces de la hispanidad con su sol, el centro del mundo, que apunta, pues, al oriente bañado por el Mediterráneo, los delfines, porque claro, aquí tendríamos a Ariel, el arcángel Ariel estaría en todos los animales, ese tipo de cosas, porque esto está embebido de nematología, si se quiere, católica. Entonces, queda ya decir sin más la última, libertas in corpore di santi patri. Es una libertad de cuerpo, es una libertad material, y es la libertad del Santo Padre. Y lo mejor para eso, para describir a qué me refiero, es acudir al mismo León XIII. Esta es la libertad en cuerpo. Un hombre que gobierna en paz y de tal manera que sabe que lo que hace está bien hecho. Todo muy natural. Sí, lo que hace León XIII es, está otorgando el símbolo de la cruz papal, que son tres cruces. Está dibujando las cruces en el aire. Bien. Finalmente, non plus ultra.
y gracias por la atención. Buen trabajo. Me pareció un trabajo interesante. No se le voy a dar la palabra primero a Bruno a ver si tiene algún comentario. Tú mismo, Alberto, ¿quieres añadir algo después del video? No, ya añadí cosas que faltaban allí. Mm, La verdad, no sé qué más No, añadir. Vale. faltaban los tipos, el tipo de reacción americana, ¿no? Cuando pasa algo y dice, ¡wow! Y todos silbando, ¡yes! y los Se le ha aplausos. declarado. O Y sea, los que era una aplausos. declaración de amor. Sí, fíjate qué bonito. Y qué pena porque yo de lejos la veía parecida a Ozzy Osbourne. ¿Cuál es la pregunta, Bruno? Que era una Ponte- declaración de amor a Rosalía. Sí, es una declaración de amor. Una Ponte la- declaración. No. A ver, De lo que matrimonio, una pasa es petición de que. matrimonio. Sí, eso está ahí, por supuesto. De eso no hay que dudarlo. Pero lo que pasa es que no era eso. Lo que pasa es que cuando tú te pones a hacer el dibujo, lo piensas de una manera y luego de repente vas haciéndolo y ahí es cuando me metí con el tema de Rosalía y ahí es cuando pues acabé perdido, claramente, ¿no? Y entonces es cuando se incorpora toda la cuestión del trato del trato de amor cortés, quiero decir, o esa es la intención. Pero no era la intención inicial. Mm. Igual, sí, es muy profundo. El tema de los arcángeles, de los ángeles, de la multiplicación de los panes, como decía Bruno, el tema de Sí, trasfondo. A mí mira, me está bien. equivoqué. Digo durante. Di. Perdona, repite, Daniela. No, bueno, es un segundo, solo decía que me equivoqué durante la grabación. A la izquierda está Gabriel, porque es el ángel que es mujer. Y luego, claro, ambos querubín son ya la síntesis, digamos, de las ideas que tenía antes y después de encontrarme con, de frente con el concepto de usar a Rosalía, claro. Em, y entonces a la izquierda iría Gabriel, a la derecha iría Miguel y arriba el Seraf representaría a Rafael que es el ángel que está esperando para tocar las trompetas del Apocalipsis y que yo estaría sosteniendo que es el mismo Lucifer, pero en otra forma. Mm, mm. Claro, eso es lo que me gustó. La parte materialista es la que le añade le añade lo luciferino, ¿no? Eso me sonó Claro, bastante. lo supera integrándolo. Digamos que es Cristo habiendo vencido a todos los demonios del infierno y habiendo vencido a la muerte. Mm, mm. No sé, Bruno, ponte la cámara si quieres y comenta algo. ¿Qué te pareció? No sé. Me gustaría oír a Bruno un poco también. Yo estaba un poco perdido a lo mío, pero vamos, a ver, pero no lo has introducido. Yo creo que no lo has introducido. Sí, has hablado no de mapa, de constructo, de tu arte, de no sé qué, pero no has. ¿Qué es en tanto que propuesta? No sé si es una propuesta Mm, eh, Vamos bien, ¿no? mesiánica, no, mesiánica, Teológica, diría, ¿no? de construcción de una sociedad cosmopolita con centro en el Mediterráneo, ¿no? Es un plano de acción para la acción en el cual apareces tú en el centro con Rosalía. Y el Papa. Estás muteado. Estás muteado. Que los angelitos iban a ser un detalle simpático. No tenían el protagonismo que tuvieron después, pero es que luego resultó que quedaban muy chulos cuando estaban ya terminados. Entonces ya Y, ocupan todo ese espacio. Pero y en realidad iban a ser un detallito. entonces la antropología ¿Qué está es bien. cuál es la propuesta? De una antropología, ¿Cuál? quizá. Es de una propuesta antropológica, ¿no? Lo del, por ejemplo, el amor Eh, cortés, las Venus, el gravetiense, el Irbus, el río como eje
civilizador, bueno, civilizador. Sí, 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 sí. Muy clásico, muy conservador, sí. El agua, sí, como eje de las transformaciones, sí. Sí, que por ejemplo, Daniela decía ayer o no sé cuándo que en Chile no hay agua. Digo, joder, pues si no les vale toda la costa, que serán igual 7.000 kilómetros, ¿qué más que eso, no? Pero claro, agua, ese agua no se bebe. Exacto. Y las plantas polinizadoras son caras, etcétera, etcétera. Sobre todo es tener riqueza. La riqueza es al final lo que hace agua, lo que trae todos los panes y todos los peces y demás. Pero Puedes esto no, conquistar pero eso es cualquier lugar del las mundo. civilizaciones hidráulicas. Es decir, esas sí que Sí, dependían de. Pero ahora nos. Bueno, aparte de que el comercio se hace por sí, mar, sí que depende. Sí, y eso no. las talasocracias son las que gobiernan el mundo. Ahora es Estados Unidos, ella lleva siendo Estados Unidos mucho tiempo, pero las talasocracias son caras. Vamos a ver, los imperios coloniales son todos talasocracias. Las talasocracias implican tener un sistema de defensa, un sistema de fuertes a lo largo del mundo. Y hay que mantenerlo todo aquello. Y hay que tener espías, hay que tener todas estas cosas. Los españoles lo que tenían eran dos cojones, realmente, porque no eran capaces de sostener todo aquello. Entonces lo que hacían era sostenerlo con dos cojones y como podían. Y a base de heroísmo que llena hojas y hojas, que llena libros y libros, mantuvieron aquellos siglos frente a gente que no tenía ningún escrúpulo en destruirlos. Ahora, ¿cómo los destruía? Cambiando su antropología, su teología, su filosofía. Entonces, ahí ese es lo que pretende ofrecer la bandera esta, la idea de la corporación, que es darle un trasfondo, como el que tenía la Iglesia Católica hace un siglo, un trasfondo religioso a su labor militar de protección. Entonces, el gobierno de la Iglesia era un gobierno el más pacífico de la historia. Y eso llegó a permitir, pues eso, las sociedades de la confianza, el desarrollo capitalista de los países católicos. Y vamos, la idea es renovar esa, en base a una continuación y a las transformaciones, vamos, renovar esa idea. ¿Y cuáles son las ideas técnicas que están a la base de, o sea, cuáles son las La, claves por las que nos debemos de guiar para que eso se lleve a cabo? la ley de Say. ¿Cuál es? Me suena, pero Está justo es lo que está es lo que está dentro de la A de Mediacua. Es el ciclo de producción, oferta y demanda. sí. La ley de los mercados, la producción, cuando terminas la producción de un producto, ese producto se pone a la venta y entonces aparece la oferta y entonces aparece la demanda. Pero cada vez que terminas un producto, aparecen nuevos mercados, porque aparecen nuevas demandas que generan nuevas producciones. Y así se abren constantemente nuevos abanicos. Entonces, el objetivo es ese, es un imperio comercial. O sea, tenemos que comerciar, pero tenemos que hacerlo de otra manera. Tenemos que hacerlo bien, no como lo hacen los ingleses. Tenemos que hacerlo sin destruir el mundo. Es algo que en principio solo lo podríamos hacer los españoles, en principio. Entonces, esa es la idea. Crear una competencia. El objetivo es competir contra los Estados Unidos, contra su talasocracia. Con una talasocracia no enemistada, pero que al menos defienda lo suyo, porque nadie lo va a hacer por esta gente. Nadie va a defender lo suyo por esta gente, salvo esta gente. Entonces, por eso lo mejor es que tengan un imperio y estén unidos en lo militar. Y eso es lo que ofrece esta corporación, que es una corporación privada, que, claro, se enfrenta a otras corporaciones privadas. Y el objetivo es ese, que permita una enorme libertad económica dentro de sus fronteras. Pero sus fronteras son más bien pues eso, un protectorado, porque es desde el mar. Sí, me recordó mucho la cuestión de John Dee, de alguna manera. Es que John Dee lo pretendía porque quería imitar al Imperio Español, pero hacerlo en el hemisferio norte. Y Sin en el embargo, hemisferio sur quedaba desarticulado y habría que articularlo otra vez. el Imperio Español nunca desarrolló algo ni siquiera como lo que has desarrollado tú en este video que hemos visto. O sea, no, existía
digamos, El Imperio sin... Español era contrarreformista. Eso está muy bien explicado en Cervantes. Cervantes luchaba contra el contrarreformismo porque el contrarreformismo era una conservación acrítica que generaba mucha tensión y limitaba la libertad de las clases bajas y medias. Y eso era, vamos, muy peligroso porque los otros imperios, las clases altas y medias, estaban tomando el poder. Mm, Y claro, hubo un siglo entero de pérdida del imperio, pero vamos, de degeneración, mm. que luego llevó a ya la desarticulación. Sí, sí, venía una decadencia ya que venía empezando de hacía tiempo, pero salvo las reglas que se pusieron al principio, digamos, durante Carlos V, toda esa época, el resto iba en cada vez Era menos. para asegurar los privilegios de la nobleza. Todo era por eso. Mm. Ahí es donde se jodió. De ahí que fíjate que hasta hoy en día esta cuestión de la nobleza, esta cuestión del origen, ¿no? Que eso está muy marcado en Latinoamérica, ¿no? Donde se tiende, o en Hispanoamérica, donde se tiende a negar lo indígena, digo, sí, lo indígena, o sea, mucha gente aquí que se considera aristocrática y tiene un antepasado indígena lo va a querer ocultar, o indígena o de un pueblo originario. Y creo que ahí eso viene de esa base de la decadencia que dices tú, ¿no? Esa, pues, en cierta forma quizás se podía decir una especie de etnocentrismo, ¿no? Que los liberales, fíjate por dónde eran los que más promovían eso, ¿no? Gente como Sarmiento y estas, ¿no? Que decían que el indio solo se... Claro, ellos querían romper el... Ellos eran, es como dice Armesilla, los liberales actuaron como la mano ejecutora, la mano negra, o sea, la mano invisible, pero ellos, era muy visible, eran ellos, rompiendo el imperio para asegurar los intereses comerciales y coloniales de los ingleses, porque estaban comprados toda esta Mm, gente. mm, mm. Sí, en fin, no sé, Bruno, ¿tú qué más querías más? O tú, Alberto, mismo, porque ese tema de la hidra está bueno, fíjate, tiene cosas muy interesantes. Y sobre todo la cuestión La mística, hidra. la del video que pusimos al Ay, principio. la cuestión mística. La Sí, cuestión mística, a ver, ahí no hay una luminosidad, porque claro, decía yo que están ahí todos los siete arcángeles, de una u otra manera están por ahí, mm, en el dibujo, ujú. aunque estén implícitos. Entonces, decía que estaba Ariel también por ahí, que es la de los animales y esas cosas. También estaba el problema, Eh, quería añadir una cosa, pensando en la hidra esta que has hecho tú, que eso para lo mm, que es la ortodoxia católica de la época imperial hubiera sido hereje, pero completamente, si hubieran... completamente. Inquisición ya, ya estarían entrando por mi puerta. Y ahí en parte no sé si la cuestión imperial también le pasa como a los ingleses con el puritanismo, no es un poco un freno, a veces el fanatismo religioso depende de si de donde sea, ¿no? Porque, Depende depende de quién esté utilizando la herramienta de la fe y en beneficio de quién, claro. no, exacto, sí, pero no olvidemos que también el Imperio Británico lo sufrió con sus puritanos esta cuestión, ¿no? Porque lo que se construyó durante el periodo isabelino se frenó o se borró después con los puritanos, ¿no? Y Mm. peor con Cromwell. Eso ya era encerrarse y matar al que todo el que no sea de nuestra rama del cristianismo, digamos. Y Y bueno, es decía que de- dime, perdón. Sí, encerrarse, porque ahí los ingleses también se encerraron. El imperio viene después. No empieza con Isabel, como dicen los hispanistas, viene después. Isabel fue una proto idea, Mm. pero no hubo continuidad para nada. Fue recién en 1600, recién cuando empezaron, ya no me acuerdo Claro, ahora que empezaron ahí a tomarse en serio esas ideas. claro, ese es el tema de la reforma, del conflicto brutal que implicó la reforma, que fue, digamos, la división de Europa. Mm, La idea es que Lutero, el calvinismo y el protestantismo lo que significaron fue un paso atrás muy importante en el desarrollo de esas sociedades. mm. No, sí, Y lo absolutamente. que pasó, claro, fue que John Dee odiaba a Lutero y a Calvino porque justamente sabía que todo esto iba a pasar,
que era imposible, con el desastre social que iba a causar el protestantismo, sabía que era imposible llevar adelante sus ideas durante un siglo por lo menos. Entonces él no lo podría llegar a ver. Sí, ¿no? Y todo lo que sea asociar la cuestión luciferina, la cuestión de la cuestión materialista incluso, ¿no? Sería pecado. La contrarreforma Pecado. exigía ciertamente una mayor rigurosidad, pero la verdad es que, aun con tal rigurosidad, el mundo católico, sobre todo el hispánico, siguió siendo mucho más libre que el protestante, antes y después, Mm, en la práctica, vamos. Sí. No sé, por ejemplo, ahí quería pasarle la pelota a Bruno, porque Bruno a veces es muy crítico de toda la cuestión hispanista, y yo también comparto un poco de esa crítica, no porque sea errado, fíjate, no porque esté mal, todo lo contrario, sino porque está demasiado bien, de alguna manera, ¿no? Y lo que Sí, está es bien, demasiado, digo. no, lo que está bien no es lo que hay, por lo general. No, es como demasiado pedir, solo que uno se arriesga a hacer un análisis como demasiado sociológico. Y yo creo que la fuerza de la hispanidad está un poco por lo bajo, por lo subconsciente. Es decir, por la lengua, por ejemplo. Y lo que yo veo es una delectación en las historietas, en los cuentos del pasado, que al final no son más que cuentos e historias. Cuando yo no sé, no me gustaría hablar de proyectos, ¿no? De planes de futuro y demás, pero de acción, de actividad, de ponerse manos a la obra, pero no quizá desde la hispanidad, pero hacia afuera. Es decir, se empieza por estudiar en inglés y tentáculos hacia el mundo eslavo, ruso y chino. Y sin eso no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que hacer. Yo lo que veo en el mundo hispano, entre los, bueno, pues, reunificacionistas hispanos, es que son acríticos, que se recluyen de nuevo en el tema de las plataformas. Ay, es que hay plataformas, pero ¿qué plataformas? Lo que hay es gente que ve que está pasando algo en un lado, que hay un vórtex, que ahí se mueve algo y que acuden como moscas a la luz de noche. No iba a decir como moscas a la... Entonces, quiero decir, tiene que ver con eso, es decir, con fuerza de atracción y de movimiento y de inercia y demás. Y estos andan como montados en una inercia de los pecios del imperio, pero con eso no hacemos nada, ni para empezar. Entonces, a mí me dice Alberto que el imperio, que no sé, que solo los españoles pueden... Sí, a mí me da una sensación de que, o sea, los españoles o los, no sé, los latinos, los mediterráneos, los hispanos, porque los portugueses ya parece que son otra cosa, ¿qué son? No sé, pero... Hispano-grecorromanos. Venga, la pero civilización es la hispano-grecorromana. Son Roma, o sea, es Grecia, y la hija de Grecia es Roma, y la hija de Roma es la hispanidad. Hay muchas otras hijas, pero ninguna triunfa como estas tres. ¿Qué Y Grecia? son, ¿Esparta o Atenas o quién? a ver, todas las Grecias, desde Micenas, desde los micénicos hasta Alejandro. Eso es Grecia, para mí. Pero los micénicos, si esos vienen del norte, esos creo que son por Bulgaria, por ahí, o sea, son indoeuropeos. No sé, bueno, quiero decir, no sé, eh, me suena un poco no idolatría, fetichismo, pero es cierto que sí que hay algo así como que la cultura latina como que es la interfaz, o sea, es la salvación, no porque sea mejor que otras, sino por su indefinición. O sea, porque no cae en el idealismo alemán, el idealismo romo además, o sea, un idealismo, no cae en el pragmatismo inglés o otro tipo de conformismo chino, qué sé yo, bueno, tampoco, estos también son estereotipos, pero, o sea, hay cierto humor
digamos, abierto, no sé, en la hispanidad y demás, ¿no? O sea, que sí, que da una sensación como, pero cuando entramos al tema del comercio, no sé, o sea, en Castilla, pues la lana, ¿no? La lana y el trigo y poco más, o sea, no sé qué modelos. Luego lo que hayan teorizado sobre ellos, sí, pero eso ya sé, el origen del capitalismo está en Italia, no en España. Bueno, seguimos en ese ámbito católico mediterráneo, sí, es cierto. Pero sí hay una cosa que es cierta, que los países, en determinado momento de la historia, los países de Hispanoamérica eran los más prósperos del mundo. Y eso ocurrió incluso hasta en algunos casos después de las independencias. Pero sí, o sea, aquí lo que ha habido, por lo menos en la que es la cuestión hispanoamérica, España en eso es distinto, fíjate. Pero en la cuestión Hispanoamérica ha habido una decadencia tanto moral. Pero próspero, ¿qué es? Espectacular. O sea, estos países pasaron de ser potencias a ser verdaderas basuras. Pero próspero, eso es como lo de Rusia, bueno, igual no, ¿eh? Pero cuando se dice Rusia tiene el PIB de España, eso es una vergüenza. La diferencia es que Rusia siempre fue una basura. Países como Argentina, Chile, México, no. Ahora son una auténtica basura, pero en una época no lo eran. Que no, Rusia, que no. Por eso vinieron todos esos europeos, libaneses, sirios, judíos, toda la gente que vino aquí vino porque les vendieron, igual que los haitianos hasta hace poco, les vendieron que esto era una maravilla y son verdaderos shithole. Puto shithole, o sea, países de mierda. Países de mierda. Agujeros de mierda sería la traducción en inglés y eso es lo que son. Son países en basura. O sea, países de corrupción, un desastre, y miseria y delincuencia, bueno, ya ni te digo. Mafias, bueno, todas las que quieras. O sea, yo lo que veo es que la hispanidad no es un gigante dormido. Puede que estemos dormidos, pero no somos gigantes. O sea, no somos un gigante. Claro, eso es lo primero que hay que asumir. Que España es un país sometido a Alemania y que Hispanoamérica es un shithole. Es como África. O peor. Me dice que hay más delincuencia que nada. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecer al mundo? O sea, dice producción, imagínate. demanda y oferta y demanda. Producción, oferta y demanda. Pod, eso es pantano, ¿no? O sea, estanque. Quiero decir, pero estancados estamos, pero ¿qué tenemos que ofrecer al mundo? O sea, yo creo que antes, o sea, sí, la producción. ¿Producción de qué? ¿De petróleo en Venezuela? ¿De narcotráfico en Colombia y en México? Qué sé yo, la oferta, o sea, ser conscientes de lo que necesitan los demás, más que producir por producir, o sea, ir fuera, chinos, anglos, los anglos son lo mejor que ha dado este mundo, o sea, los anglos son, quiero decir, pero ¿tú has visto el cambio que ha dado esto en los 2 últimos siglos y medio, desde la revolución industrial? Es principalmente dominación anglosajona desde el 1756-63. O sea, la guerra de los 7 años. Es la hostia. Estaban por todos lados. Francia también estaba en bastantes lugares, Holanda, pero eso todo se lo ha tragado el mundo anglo. Eso es. A ver, como decía, pongamos el los modelo que encima de implementa. la mesa, como mostrar las pollas. O sea, eso es que han matado más que el comunismo y eso son tonterías. O sea, no sé. ¿Qué ibas a decir, Alberto? No, nada, es que se me oye muy mal. Digo que oigo muy mal, no me llega ni la mitad de lo que decís. Pero iba a decir, iba a poner verde a los anglos, nada más. Como siempre. Dale, no sé. Dale. Que se te oye bien. A ver, los anglos impusieron un modelo, defendieron lo suyo y fueron, pues eso, el ejemplo del mundo. Lo hicieron a la perfección, ganaron todas las guerras, todas las guerras sucias, todas las que implicaban puñaladas traperas, todo eso lo dominaron. Luego en el campo de batalla, pues al final, a base de dinero, que es lo importante, a base de hacer dinero y de aprender a hacer dinero,
mucho dinero, ganaron también las guerras convencionales y cogieron de todos lo que necesitaban, lo que les interesaba y aprendieron todo lo que querían. Y luego lo de generar, como imperio generador, ellos generan una puta mierda. Ellos generan lo que necesitan y punto para llegar a sus objetivos y luego pues eso se van. Eso es lo que siempre han hecho los anglos en todo momento. Y no tienen ningún tipo de... No les importa nadie más que ellos. O sea, eso siempre ha sido así. Yo creo que, por favor, no lo podemos dudar. ¿Y para qué Porque les va a el importar? asunto de la democracia liberal que exportan es todo mentira. Pero ¿para qué les van a importar si ya les proveen por medio de los chinos? ¿De quién han sacado todas? Es decir, los chinos ha sido por la vía lingüística anglosajona que han podido sacar todas las, bueno, patentes, iba a decir, todo el conocimiento que han sacado los chinos en este último siglo. Habrá sido de los alemanes y de quien haga falta, pero ¿en qué lengua? En inglés. O sea, quiero decir, si es que ha dado la interfaz. Los anglos son lógica reticular apoyada en judíos, anglojudíos. Por eso, pero eso es lo mejor que ha habido nunca. Es la mejor invención de la historia universal. La mejor Que combinación. no, que te digo que no, que te digo que es lo que ha resultado ser lo más óptimo para una etapa, pero esa etapa se agota, ha quedado caduca y ahora resulta que otro modelo ha de llegar. Sí, eso sí. No fue el modelo de los anglos, bueno que tú que haya sido históricamente. O tú crees que sí que puede que no está en plena decaída, vamos. Bueno, yo no sé, No, va a haber. no, yo creo que no. Yo creo que el inglés es el latín y que eso va a seguir así el tercer milenio. El tercer milenio entero va a ser así. Y raro será que China no pase por lo menos al alfabeto latino. O sea, no digo que hablen, o sea, pero que el pinyin este. O sea, raro será. Claro, lo que pasa es que es cierto lo que dice Bruno, que tú todo lo que quieras aprender, fíjate, es curioso, pero si quieres resolver algún problema, digamos, técnico, tienes que buscar textos en inglés. En castellano te van a hablar del libro que te quieren vender que habla sobre eso, pero no te van a dar la información de eso. La información del eso está siempre en inglés. Y esto es así, o sea, todo lo que sea la información top o la información, digamos, especializada. A lo mejor alguien se toma el trabajo de traducir un libro y te lo va a querer vender en castellano, mientras que en inglés está en PDF en cualquier lado y hay incluso foros donde la gente comenta de cómo le salió esto o lo otro. Cosas que en castellano, en idioma español no ocurren. Entonces, claro, ahí está la disyuntiva, ¿no? Que sí, está bien, que a lo mejor hegemónicamente, digamos, del punto de vista material, comercial, económico y todo lo que sea, más ahora con esto de la crisis de Ucrania, que se va a ir como un barajar y dar de nuevo, puede que ellos pierdan ese poder hegemónico, digamos, económico, ¿no? Eso todavía está por verse, pero puede pasar. Ahora, lo que dice Bruno también es cierto, no van a poder perder la hegemonía cultural durante mucho tiempo. Incluso es posible, fíjate que aunque desaparezca el dólar, la mejor información sigue estando en La hegemonía inglés. cultural ya la has perdido. La hegemonía cultural es el progresismo. El progresismo es su propia autodestrucción. Que el soft power es inglés. Fíjate, la propaganda. Solo que, a ver, pero es que da igual, o sea, la propaganda en Ucrania y demás. Quiero decir, y luego si lo extrapolamos a la propaganda un poco delirante, ¿no? El tema woke y demás, vale, sí están principalmente en inglés. Pero es más que eso. Es que es más por descarte incluso. Es que no sé, no veo yo a los nigerianos que también lo harían en inglés, o a los indios, ay, que también lo harían en inglés seguramente, tomarles el relevo, y los chinos ni de palo, vamos, o sea, no, es imposible, es en inglés. Es la encrucijada. Sí, coincido. Los chinos estudian español. ¿Eh? Sí, Que los chinos estudian español. Algún despistado por ahí, sí. Y además para joder, porque es todo un continente, ¿no te jode? O sea, el español, y si le dices portugués, pues portugués. Mm. Pero vamos.
o alemán, otro idioma que también te sirve en Alemania y en Namibia. Y los japoneses y por ahí o sea, sueñan con Francia. Les han Ah. vendido Francia el romanticismo, es una cosa bastante asquerosita. O sea, cuando En escuchas- España se estudiaba más, y en Hispanoamérica igual, se estudiaba más en las escuelas casi el francés que el inglés, fíjate, hasta hace poco. Fíjate, Francia, a estas alturas ya, ¿eh? O Mm. sea, que Francia no es, o sea, ya se acabó. Sí, es Francia otro, se acabó. Y otra España, pequeña- y España eso es lo que me da mi cosa, porque sí que parece que se puede recuperar algo. La lengua, es que es la lengua, porque es una lengua sencilla, muy abierta, pero luego al mismo tiempo se lo preguntas y la gente aquí en Francia, por ejemplo, dice que el español, no sé, a muchos les da reticencia el español. Es demasiado abierta, demasiado sincera. Con eso Mm. no vas a ningún lado. O sea, el español es para que te timen, no para timar. Fíjate que curioso, en Los Ángeles, me acuerdo. Ahí se cayó Alberto, lo voy a volver a meter. Tú fíjate que es curioso que en Los Ángeles, no me acuerdo, el español es el idioma de la gente que te limpia la casa. Entonces no lo quieren aprender muchos yanquis de esa zona porque es como rebajarte, es como, digamos, aprender, no sé, el idioma de qué te podía decir yo, el idioma de una de los inmigrantes americanos, no sé, una cosa así, ¿no? Voy a aprender a hablar swahili, porque la mayoría de los que están viniendo a Europa hablan swahili, que a eso no les entra en la cabeza, ellos ven el idioma español como algo de la gente del servicio doméstico. Sí. Ajá, es así, en California es así, hasta no sé si seguirá siendo así, yo te hablo cuando estuve, eran 20 años, pero me imagino que eso no habrá cambiado mucho. O sea, sigue siendo un idioma cuasi mayoritario o el segundo idioma, pero... ¿Qué se ha escrito en español? ¿Literatura? En español se ha escrito literatura. Sí, exacto. Y sin Y embargo, mala filosofía, en el sentido de mal escrita. Bueno, Ortega y Gasset escribía bien, pero eso ya es literatura. Porque Gustavo Bueno escribía muy mal. Bueno, tenía un estilo, ¿no? Propio que a veces pues era, era bien, era fácil. Para mí hay veces que es fácil de entender Gustavo Bueno, pero hay veces que también se vuelve un poco abstruso. mm, En todo caso, pero vamos, que no, por su forma de escribir, no pasar la historia. No. sin embargo, fíjate que yo creo ahí, igual que Alberto, que la mejor literatura, es mejor la literatura en español que la inglesa. Y eso que yo la leo los dos, pero yo te digo que sí, Cervantes es un poquito mejor que Shakespeare y y Borges es un poquito mejor que Samuel Beckett y así, ¿no? O sea, comparas la literatura de época con época y me parece que la literatura española le gana por un poco a la inglesa. Esa es la impresión que me da a mí, fíjate, sin desmerecer ni a Shakespeare, ni a Samuel Beckett, ni a los contemporáneos de los escritores de habla hispana que hayan sido contemporáneos de esa gente, ¿no? Pero claro, esa es mi impresión, no sé, a lo mejor otra persona te va a decir que no, te va a decir que Shakespeare es mejor que Cervantes y que Samuel Beckett es mejor que Borges. Supongo, ¿no? Eso es Joder, se ha petado esto. hasta cierto punto subjetivo. Y después está la literatura francesa, que muchos te van a decir, ah, no, la mejor es la francesa, ¿no? Por eso se sigue estudiando que sea un idioma medio inútil desde un punto de vista práctico. Hombre, el francés es un buen trampolín, el francés es un buen trampolín, la verdad. Y hay muchas cosas en francés. Pero Sí, claro, a nivel de dominación mundial, no te sirve simplemente, ya pasó su época. Ya llevan 3 siglos de retraso, ¿no? Ya se acabó. Entonces, sin el embargo, español ¿Qué? ¿Cuál? ¿Lo de la lengua? No, no, para nada. La lengua, los españoles han puesto a pasos agigantados, los españoles hispanos, y han rápidamente, con las nuevas telecomunicaciones, vuelto a construir comunidades de habla hispana bastante interconectadas y con una habla muy viva, vamos, que se reaviva entre ellas, que es lo bueno, de los diferentes variedades de español. Entonces, la idea es que el inglés
no es realmente una lengua para establecer. O sea, quiero decir, tú el inglés tienes que llegar allí y matar a todos para que la gente hable allí esa lengua, porque la gente no quiere hablar esa mierda. Dice, eso suena muy mal. No, es que no es español, pero el español suena muy bien. Entonces, bueno, no sé. El caso es que el español se queda y perdura. Es decir, allí sin ningún tipo o sea, luchando en contra, allí donde los españoles tenían pues alguna provincia, todavía quedan residuos del español que se han filtrado en los idiomas, porque digamos el español es para eso. Y el inglés también, pero el inglés se ha tardado siglos, digamos, en ponerse a la altura del español. Que es que ese es el tema, ¿sabes? Es que no, yo no lo veo de esa manera como lo ves tú, Bruno. Y digamos, el inglés domina el mundo porque es el idioma de los negocios, porque es un idioma rápido, es el idioma además de las computadoras. Ese es su gran logro. Pero como que estábamos diciendo, el español es el idioma de la literatura. Y digamos, cualquier gran literato inglés no hace más que imitar o seguir de alguna manera y readaptar, reinterpretar de una forma inglesa, pues la lectura, la tradición hispano-grecorromana, que es lo que hace Tolkien, por ejemplo, o lo que hacen, bueno, pues muchos otros. Lo que han hecho los grandes, digamos, de la literatura inglesa, en cierta forma, ¿no? Bueno, no todos, algunos eran más. Pero, ¿dónde está la poesía ahora? ¿Qué lenguaje, qué lengua gobierna en la poesía de la música, en la escena musical mundial? Pues se supone que son no solo, no, o sea, no solo el lenguaje, pero también en lo que escucha la gente. Lo que escucha la gente en el mundo es español, básicamente, es latino, es latino. El latino es lo que triunfa. El latino está ganando al inglés en Sí, lo que pasa es que eso es triste, esa comparación, porque si me dices los latinos están ganando con el reggaetón y el trap a los ingleses con los Beatles, me parece que es un poco triste, ¿no? Porque forma más triste de ganar, ¿no? Eso No, están ganando sobre todo con el jazz, yo qué sé, pues ahí tienes a Franco Ocean y ese tipo de artistas ahora muy modernos que básicamente tú vives en el pasado, te lo estoy diciendo porque yo también vivía en el pasado como tú, ya no vivo en el pasado de la música, que también estaba el otro día escuchando yo a Jordan Peterson, igual, vive en el pasado de la música, hay los Beatles, hay no sé quién, no sé cuál, no, en la escena musical actual un es, ejemplo. Ok, actores de todo tipo y de todos los géneros, pero de habla hispana y así. pero ahí va a entrar, Y o sea, hasta ritmos cierto punto, latinos y demás. una cosa, siempre lo que vemos de la época en la que estamos es selectivo, no vemos todo. Por ejemplo, tú no escuchas la música africana, por ejemplo, de ahora, que está en inglés mayoritariamente y que es mucho mejor. Es un reggaetón, pero es un reggaetón mucho más, por lo mismo, más fino que el que hacen. Bien, yo hablo de la moda, yo hablo de lo que la mayoría de la gente joven escucha. Hablo de la moda. No hablo o sea, hablo de lo que mueve dinero en la industria musical. Ahí Bueno, es lo que yo hablo de escena. pero eso es lo que te digo, es el reggaetón. Ahora tú estás en un boliche donde están poniendo, un bar donde están poniendo reggaetón puertorriqueño y de golpe pones reggaetón africano y la gente va a decir, qué bueno es eso. Y está en inglés mezclado con Swahili, con no sé qué historia, ¿no? Un inglés así eh, salvaje, medio brutín, medio bruto, ¿no? Como un africano ahí Inglés que es no un suena bien, ¿eh? Con, hostia, con la salsa y el jazz, todo eso no queda tan bien, ¿eh? No pega bien. no sé, no, No no, no. sé, a ver, de todas maneras, yo no decía yo es que estaba hablando del francés, cuando has intervenido tú estaba hablando del francés, que ya no tiene, que llevan 3 siglos de retraso. El español, no de retraso, o sea, son un estanque, un pod, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que los hispanos se sienten muy bien con su lengua y no tienen que ir a buscar otras, quiero decir, y ese es un hándicap. Mm, Muy Yo lo veo. cierto, muy cierto. mm, mm. Entonces, no sé, ahí hay algo. Con los rusos quizá no suceda tanto, ¿eh? O sea, y eso que tienen son 300 millones de rusófonos, y si nos ponemos así. ¿Y la literatura rusa?
La literatura rusa es muy, muy buena. Mm, mm, mm. Aunque más reducida en el tiempo, quizá, bueno. Sí, más reducida en el tiempo, sí, pero... Sí, igual los rusos también son más dados a aprender inglés, fíjate. Es más, creo que es más común que en Francia o en España que un ruso hable inglés, que un español o un francés en sus países. Me parece que en cierta forma el inglés ha penetrado más en algunos países que otros. Por ejemplo, ciertos países de Hispanoamérica son más anglófonos que España mismo, por ejemplo, o países como, no sé, países que están ya muy influenciados, ¿no? Y claro, entonces hay mucho que se ha quedado en lo que se está quedando atrás también en español, ¿no? No está avanzando tanto, digamos, como se pudiera creer, simplemente por el aumento de la población, ¿no? Simplemente porque hay más población, digamos, de habla hispana que, o sea, lo que es la cuestión cultural, no sé hasta qué punto estamos logrando que intelectuales ingleses y americanos aprendan español. Sí hay países, por ejemplo, como Holanda, donde sí hablan el idioma de ellos, pero que todos te van a hablar en inglés. En Holanda no vas a tener problema de comunicación si hablas inglés. Y hay muchos países así, Bélgica, yo qué sé, la lista sigue. Está la cuestión de la diferencia intraespecífica e interespecífica. Es decir, es que las lenguas, pues el Volksgeist, ¿no? El espíritu del pueblo y demás. Pero una lengua son soplidos, son flatus voci. O sea, es gente que tiene cosas que decir, o sea, tiene impulsos y les salen palabras. Hasta cierto punto es eso, son no sé, alaridos. O sea, entonces, dentro de una lengua, de unos de los hablantes de una comunidad lingüística, hay más diferencias entre sus hablantes de las que puede haber entre uno de esos hablantes y otro de otra lengua distinta. O sea, en el comportamiento. O sea, eso está en juego también. Entonces, el tema quiero decir, yo soy bilingüe. Yo vivo en Francia, soy bilingüe. No, yo hablo en francés, pues normal. Entonces, ¿qué me están contando a mí del español? Pues si a mí me da igual. O sea, o sea, y el inglés, pues lo leo, igual no hablar, ¿no? Pero que, claro, si te pones en plan Gustavo Bueno a decir, es que nosotros tenemos el verbo ser y el estar. Digo, este tonto alaba no se ha enterado que en ruso tienen el imperfectivo y el perfectivo, y que es como tener el verbo ser y estar en todos los verbos. O sea, lo tienen el verbo ser en todos. Este tío no ha leído a Agustín García Calvo, que dice que la diferencia entre el verbo ser y el estar es un cuantificador que tiene que ver con la indefinición de los números y demás. O sea, quiero decir, hay una gramática común que excede la lengua idiótica de cada pueblo, que son idiosias de cada pueblo. Tú vas al pueblo de al lado y hablan distinto. Y hablan igual que el tonto del pueblo, del tonto de tu pueblo. O sea, quiero decir que es como si cada linaje hubiera acarreado su propia cojera y, y pues se hubieran regodeado en ella y de ella han hecho una civilización, una idiocia propia. Idiotiques. ¿Te has muteado? También en el de Pepe. Sí, sí la idioticracia, pero claro, es que el idioma tiene eso, o sea, ¿hablamos de riqueza o hablamos de complicaciones? Yo lo que he pensado, fíjate, es que el idioma que triunfa es el idioma en el que te viene el manual de uso, el manual de usuario de los aparatos tecnológicos. Y está bien, todos se hacen en China, pero como no traigan la traducción en inglés, no tienes que tirar la basura. Entonces, claro, ahí es donde se impone, de dónde surge la cuestión tecnológica, ¿no? Es de la cuestión del manual de instrucciones de lo que sea, ¿no? Del cepillo de diente eléctrico, cualquier cosa. Y eso tiene que venir sí o sí en inglés, te lo traducen a veces en todos los idiomas por las reglas de la Comunidad Europea. Pero si no ha pasado por eso, como aquí, que no hay Comunidad Europea que les exijan traducciones, te tiene que venir la traducción en inglés, por lo menos para tener una idea de cómo funciona el cachivache.
porque como te venga en chino, está frito. Que copiar toda la frase, ni siquiera, porque ni siquiera tenemos teclado en estos países que o es complicado convertirlo a chino para meterlo en el Google Translate y saber cómo funciona el aparato. Claro. Y esa es la verdad del idioma, así es como se impone. Hay tal mapeo de todo el tema tecnológico, bueno, tecnológico, y con eso ya basta. De todo el tema tecnológico actualmente en inglés, que es imposible por cuestión de fuerza, de explotación de las fuerzas populares, de traducir todo eso a cualquier otra lengua, si no es por medio de siglos y siglos. Es decir, son lenguas que toman la primacía por un milenio. O sea, así de claro. No, Yo lo igual veo así. al tema del imperio, digamos que era el imperio que lo hemos tratado por el tema de la hidra. El tema del imperio es complicado si no tienes industria. Y tú fíjate que sacas de la industria, ponle a los 3 países más industriales que tenga el mundo de habla hispana. Que son, ¿cuáles son los 3 países más industriales que hay? México, Brasil y quizás España, ¿no? Lo sacas a los 3 del mundo comercial y vas a sufrir menos que ahora sacando a Rusia y Ucrania, fíjate. Eso hace más daño a la industria mundial, sacar a Rusia y Ucrania, que sacar a Hispanoamérica y España por completo, dejarlo fuera, a la mierda. Es que no producen nada. Venezuela es una vergüenza. Venezuela es una vergüenza. No produce una mierda. Chile produce cobre y tiene un montón de gente subsidiada, pues el cobre no son países donde se ponga un tornillo, a menos que sea para poner un cuadro en tu casa. Entonces, claro, de países, ¿qué imperio puedes hacer cuando no tienes el control? Sí, O sea, cuando eres ese es un, simplemente dependiente de la materia ese prima. es un tema clave. Sí, ese es un tema clave. Ya se lo toca a Ledín, la gana de trabajar. Sí, Y sí, sí, también es buenísimo. un... Hay una Sí, peruana nuestra en mi eh, curro eh, que están todos cabreados con ella porque no ocurra nada. Sí, es verdad, eso es lo que plantea Ledino, pero ¿en dónde exactamente? Para los que nos estén viendo, Alberto, lo de los peruanos. Pensando en Aurelio. Aurelio, eres un vago. ¿Te acuerdas, Alberto, dónde se menciona eso de Ledín, donde las ganas de trabajar? es un discurso que da él cuando habla de España. Está en YouTube, es uno de sus 3 o 4, está en uno de esos, los que hay en YouTube, suyos hablando del mismo. Em, a ver, que sí, es un tema clave también en el pensamiento de Bastos, ¿no? Que él busca exactamente qué es lo que motiva, el incentivo final que hace que esta gente se ponga a trabajar, a producir, a ahorrar, a este tipo de cosas. Entonces necesita un Dios que le guíe, ¿no? Eso es lo que busca Bastos. Por eso también a Bastos le gusta la idea religiosa. Sobre todo porque la idea religiosa conecta sobre todo la cristiana católica conecta hace religio sin interrumpir la voluntad de las personas y respetando en gran medida el libre albedrío. Eh, entonces, el Dios que guiaría no solo daría la sabiduría, sino también el camino a la superación de uno mismo, vamos, a estar mejor, a conseguir lo que quieres, tus objetivos, todo este tipo de cosas. Pero claro, entonces hay que ofrecer una teología y una teleología. Y claro, tienen que ser materialistas. En cambio, en el cristianismo católico clásico eran completamente idealistas. Les alejaba completamente del mundo material. Y ahí está el intríngulis del asunto, en mi opinión. Que ahí es donde incluyes tú la cuestión luciferina en lo de la hidra, ¿no? Por la cuestión materialista y la cuestión precisamente de eso, ¿no? De no irse tan en la volada mística ciega, sino también incluir la cuestión de ahorrar y trabajar. Pero vamos a ver. Sí, Sí. ¿Qué ibas a decir, Bruno? ¿Qué objetivo? No sé qué objetivo. ¿Qué propuesta
se puede proponer, se puede apostar desde la hispanidad, que no se base en el desprecio por los demás, porque a ellos, quiero decir, no sé, esa indefinición hispánica es lo que me gusta y lo que me permite a mí despreciar allí donde voy, digo, los chinos, los rusos, franceses, caca, inglés, parecido, o sea, por mero desprecio, o sea, así somos los hispanos, o sea, de hacer chistes, "No, un alemán, un inglés y un francés van a un bar y un poco así, ¿no? Una cuestión, Porque una grandeza que no. En Burgos sí, y en Valladolid también, en Castilla en general. En sí. toda España no, ¿eh? Pero sí hay una cuestión que no podemos negar y es que tenemos un lado, la cuestión del utilitarismo, fíjate que fue útil para el imperio, para crear el imperio anglosajón, es una cosa horrible, porque ¿en qué hemos terminado? En gentes dispersas, en lo que hablábamos con Bruno, que vemos un viejo y lo queremos matar, porque no tiene nada que ver con nosotros y encima está en medio, me está estorbando el paso. Nos volvemos unos mierdas, en una sociedad de mierda, porque es todo utilitarista. O sea, se pierde la noción de comunidad, la noción de unión, la noción de que esa vieja podía ser tu mamá. No, esa vieja es un estorbo, me la quito. ¿No? Esa cuestión La importancia del relirio. claro, de que tiene que ser práctico, tiene que ser útil. Lo que no es útil, chao. Y eso, fíjate que a la larga es muy dañino. O sea, tienes que conseguir lograr una especie de balance, de equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra. Si no, te vuelven lo que hemos convertido el mundo ahora, en un mundo de personas aisladas que se detestan unos a otros. Además que, oye, ya estoy harto de este ninguneo a la religión verdadera, al judaísmo, aquella que pasó del mito a la historia. O sea, vamos a ver, ¿cuál es nuestro papel en... Somos uno solo de los 70 pueblos que caeremos bajo su dominación. Aquí el único pueblo que ha servido de catalizador de la historia universal, porque ha estado desde los comienzos, son ellos. Hay que preguntarles a ellos. O Sí. sea, Joder, es la, a ver, que Sí. el nosotros somos sefardíes, hombre. Tenemos la sangre sefardí dentro de nosotros. Así somos los hispanos, de aceptar otras culturas dentro de la nuestra. Y fíjate que la cuestión judía, ya que hablamos de comunidad, me acuerdo haberlo hablado con un amigo en Argentina que tenía un cargo alto y en la política y decía, era de la comunidad árabe, fíjate, y decía que la comunidad, mejor comunidad que hay es la comunidad judía, la más unida. La comunidad libanesa o cualquier otra comunidad que quieras hablar, ¿no? O sea, como cualquier otra cosa, como la comunidad española, a lo mejor tienen un centro, un club, una cosa así, pero incluso ahí terminan todos peleados. Entonces, claro, eso es lo que tienen los judíos que no tienen otras comunidades, no tienen un sentido de pertenencia a, de que tú perteneces a, y que una señora mayor podía ser tu mamá y un atontado súper podía ser tu hijo, ¿no? Eso es lo que tiene, lo que se pierde con la cuestión utilitarista, ¿no? Con la cuestión de anglo y con todo lo que vino después, liberalismo, capitalismo mezclado con democracia, etcétera, etcétera, el capitalismo de amigo y todo lo que quiera. son los A únicos ver, que lo tienen el claro. utilitarismo es un racionalismo, pues eso, basado en el egoísmo, realmente, ¿no? Normalmente antes de este racionalismo era un racionalismo basado en el cristianismo, basado en el prójimo, al prójimo como a ti mismo, que es lo que yo pongo en la bandera. Eh, pero también hay otros criterios, también puede ser el criterio del más fuerte, yo qué sé, hay otras cosas. Sí, también, sí, por supuesto, siempre hay. No, mira, como al prójimo, como a ti mismo. Eso es terrible. Eso es el sacrilegio de la blasfemia total dentro del psicoanálisis, fundado por un enjundio llamado Freud, que decía que eso era una aberración total. Eso de amarse así, amarse al prójimo como a sí mismo, decía él, pero ¿cómo va a ser eso si uno no se ama a sí mismo? O sea, uno se teme a sí mismo. O sea, y amar al prójimo, pero distancia, porque aquí si estamos todos enamorados, esto puede convertirse
Eso, vamos a- perdón. Criterio de reciprocidad, el que acabas de aplicar. Ahí cuando levanta, espera, ¿a dónde vas tú? Levantando las manos, ese tipo de cosas. Eso, criterio de reciprocidad. Al tratar al prójimo como a ti mismo. Como quieres que te traten, tratas a los demás. Y la ley además del- esperas, en parte, que te traten como tú quieres que te traten, y si no, pues tienes que no exigirlo, pero sí decirlo, y bueno, ya verás luego lo que pasa, lo que hay, lo que toca, que las limitaciones de realidad pues son las que son, no las que tú pero quieres. te pones en la lógica evolutiva y puede que evolucionemos de tal manera que nuestros linajes confluyan en uno, que se base en tú sabes, ¿no? El mito urbano ese que dicen que los pedófilos son porque han abusado de ellos, ¿no? Pues con que una de esas líneas triunfe, toda la humanidad acaba con esa tara, y así consecuentemente. Te voy a decir una cosa. Es que yo esto lo baso sobre todo en teoría de juegos. En teoría de juegos hicieron el juego de la supervivencia, cuál era la mejor estrategia para la supervivencia de una especie. Desde el principio era el ojo por ojo y diente por diente. Al principio triunfaba eso, pero había un porcentaje de error que generaba una posibilidad de una nueva estrategia con el desarrollo del ecosistema a largo plazo, que esta era la de la otra mejilla. Y entonces en un porcentaje de agresiones, el otro perdonaba a cambio vamos, le daba otra oportunidad, y si no había una agresión de vuelta, pues entonces se establecía una nueva relación duradera. Y resultó que las especies que utilizaban este modelo pues triunfaban sobre las del ojo por ojo. Ya, sí. La cuestión del perdón también me imagino que entra ahí dentro de eso, ¿no? No, el perdón o sea, perdón condicionado a las obras, claro. O sea, el perdón condicionado a, a la penitencia, a cierta. Te perdono Mm. si pagas. O sea, si paga, no sé. Si te arrepientes, ¿no? Es un poco el arrepentimiento. Sí, es Pues demostrar que has cambiado incluso, ¿no? Que no eres la persona que llevó a cabo ese acto, ¿no? sí, dice, bueno, ya lo has hecho, pero vale, mira, vuelves, la cuenta vuelve a cero, pero si te arrepientes, que es un acto simbólico que no ni añade ni sustrae. Pero claro, es que Spinoza decía que el arrepentimiento no es virtud, porque decía, tienes la tristeza, tienes la pega de haberlo cometido y encima de la atrición por haberlo cometido, ¿no? O sea, mal por haberlo hecho y peor por lamentarte, porque Mm. podrías estar contento, ¿por qué no estás contento? O sea, Mm. sigues restando aún, ¿no? O sea, era un poco así Pero la lógica. fíjate que el cristianismo donde plantea lo de más vale pecador arrepentido, ¿no? Porque se supone que el pecador arrepentido es el que ya pasó por eso, no tiene que probar otra vez, ¿no? Planteando el pecado como una especie de poner a prueba, ¿no? Como el perrito, ¿no? Que te come la ropa, ponerte a prueba, y todo lo que es poner a prueba, ¿no? La cuestión de poner a prueba ya desaparece, porque ya se supone que llevaste a cabo el delito y ya se supone que tienes que saber las consecuencias de eso, mientras que si no lo has hecho nunca, siempre va a tener la duda. Ahí entra en juego el Raskolnikov, ¿no? La cuestión de ¿hago o no hago? ¿Mato o no mato? Tengo la duda, la ética, la moral, toda la cuestión que plantea Dostoyevsky, ¿no? Por eso, sí, no sé, la cuestión del arrepentimiento también tiene un valor intrínseco, digamos, interesante. Hombre, es que bueno, claro, yo como me he puesto aquí en plan abogado del diablo desde el principio, porque claro, hablando de la hispanidad y demás, yo haga la contra, pero he dado varios saltos, entonces tampoco se entiende qué coherencia tienen mis objeciones. Pero decía, o sea, a mí me parece interesante lo que ha dicho Alberto, o A sea, mí me gustó lo que he dicho, pero me gustó que estuvieras tú, Bruno, porque yo sé que tú eres más crítico de la cuestión hispanista que yo. Y eso que yo también quiero soy decir, más. lo de la ley, yo la he tomado por la ley del talión, ¿no? O sea, pero que aquí es una ley del talión al cuadrado, es decir, lo que Y una digamos, manera,
eleva al acero lo que te haya hecho el pecado que te lo haya hecho, ¿no? O sea, lo elevas al acero y te da 1, ¿no? O sea, te da 1, que es una unidad que puedes luego, o sea, con eso puedes, o sea, lo perdonas, ¿no? Lo perdonas, no sé, pero, ¿cómo decir? Es que aquí hay que sistematizar y he dormido 1 hora, joder. Yo diría que ha estado bueno por hoy, porque además se me está quedando sin batería el móvil, que es el que estoy usando de cámara. Pero me ha gustado. También. Me ha gustado lo de Alberto, lo de la hidra, porque coincide con la cuestión filosófica del anarcoimperialismo, fíjate. Es muy, me gusta por ese lado, ¿no? Porque como que le empieza a dar un poco de forma a la cuestión que planteaba Alberto antes del anarcoimperialismo, ¿no? Empieza a tomar forma, ¿no? Gracias a la bandera esa y gracias a Rosalía, que para mí... Qué bueno. Que es curioso porque yo veía a Ozzy Osbourne. Lo elevas al acero, tú al perdonar, lo elevas al acero y borras digamos que borras el contenido del pecado. El pecado en sí, por muy lo que sea, lo borras, pero queda en la cuenta. Queda el arrepentimiento, eso te lo tragas. O sea, eres un arrepentido y tú sabes que tú sabes en el fondo, has reconocido tú que eres malo. No se sabe muy bien en qué sentido, porque da igual cómo haya sido malo. Lo que cuenta es que delegas en la sociedad, ¿no? Y entonces se pone en marcha la circulación del don, del perdón, ¿no? Del don social y de estas cosas. Y perdón, exacto, tienen relación. Y el libro... Porque el don es la unidad monetaria, o sea, lo elevas al acero para que dé 1 y con eso ya podemos empezar a entendernos, claro. Ahí sería... El libro de los muertos te lo de una forma muy interesante, porque el libro egipcio de los muertos te dice que el momento en que tú mueres, cuando pasas el juicio donde te pesan el alma, ¿no? Con la pluma y con la balanza y tienes que negar 42 pecados. Curioso el número 42 ahí. Tienes que negar 42 pecados. Y se ha cometido, de los 42 ha cometido 43. Ahora, no está en no haberlos cometido el poder pasar, sino en conocer el sortilegio para tú creer firmemente que no lo has cometido. Y esa es la clave del sortilegio que plantea el libro. Para eso el sortilegio es para eso, ¿no? El sortilegio es como lo que tienes que decir en ese momento cuando llega el momento de que, bueno, has hecho esto. No. Entonces, ¿estás diciendo que el sortilegio es un autoengaño para que tengas una muerte placentera mientras se apaga tu cerebro? Vale, bien. Excelente. Para mí la idea del libro egipcio de los muertos es una idea maravillosa. Fíjate, es una idea que debiera... Porque el sortilegio me imagino que tiene que ser complicado. O sea, no todo el mundo le va a funcionar, ¿no? Ahí volvemos a Dostoevsky, ¿no? ¿Quién puede matar? Tú puedes matar a la misma gente que mató a Napoleón y no terminar preso. O sea, ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo haces que el sortilegio funcione? Que es casi una cuestión budista, hay que estar en un estado mental más elevado, no es una cuestión más cercana a una especie de estado superior de conciencia, ¿no? O algo así para poder tener ese autoconvencimiento de que no lo hiciste o que si eso pasó no pesa. Lo que haya pasado no pesa. Curiosa la idea. En fin, yo creo que deberíamos cerrar, me voy a quedar sin batería. ¿Quedó algo más por decir, chicos? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? Lo que pesa no pasa, eso también. Lo que pesa se queda en el fondo, ¿no? Creo que ahí estaría la clave. Así que bueno, vamos a ir practicando los sortilegios y negar los 42 pecados cuando llegue el momento. Y buena suerte con eso. En fin, voy a cortar la grabación. Ha estado genial.